Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, estoy leyendo Reina Valera, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Repito el versículo número 2, en la parte B, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muy bien, vamos a iniciar una serie acerca de la doctrina conocida como el cesacionismo, que es claro que una iglesia sana y completamente fundamentada en las Escrituras y en la doctrina reformada abraza la doctrina del cesacionismo. Sin embargo, nosotros vivimos en el siglo XXI por una influencia del 99% de iglesias que profesan que los dones que conocemos como los dones extraordinarios, recordemos que hay dones ordinarios y dones extraordinarios, hay personas que reconocen o creen que los dones extraordinarios son para la iglesia del siglo XXI. Quizás si nosotros echamos un vistazo a lo que la iglesia carismática, estamos hablando en general, iglesia pentecostal, iglesia apostólica, gentil, etcétera, etcétera, todas las denominaciones, estamos hablando en general de la iglesia carismática, como profesan los dones, nosotros vendríamos a reconocer su carencia de estudio exegético acerca del Nuevo Testamento. Es claro que una iglesia que profesa la situación dogmática acerca de los dones como lo hace la iglesia carismática, incluso nos podemos atrever a decir sin ningún error que ellos comúnmente sacan textos de contexto sin decir o diciendo algo que la Escritura no dice o no profesa, ¿no? Es claro que ellos no tienen un estudio o no abordan la Escritura con una conciencia hermenéutica, sin utilizar aquellas reglas hermeneuticales que son base y necesarias, como es el contexto gramatical, el contexto histórico, el contexto teológico. Entonces, bueno, comprendemos su error y nos atrevemos a querer apoyar doctrinalmente a favor de que esas personas comprendan con una plenitud acerca de lo que la Escritura dice al respecto. Pero a mí también me preocupa un problema que nos atañe, que es que algunas iglesias que profesan algunas doctrinas reformadas y que asimismo se dicen ser iglesias reformadas, abrazan la doctrina continuista. Esto pareciera un poco incongruente. Decir que eres un reformado continuista es como decir que alguien es un hereje de sana doctrina. No tiene verdaderamente algo congruente en esas frases. Nosotros nos situamos en el hecho consistente de la sola Escritura y permanecemos en la sola Escritura. Y tenemos que averiguar qué la Escritura dice al respecto de dicho tema. Para empezar, tenemos que
entender que hay un completo desconocimiento de la exégesis del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento con respecto a los dones. Es decir, conscientes de lo que implica el hablar esto, podemos decir con toda certeza que una persona que asiste a una iglesia carismática nunca ha tenido un estudio profundo de pneumatología. Neumatología es la rama de la teología sistemática que estudia el Espíritu Santo. Una persona que está dentro de una iglesia carismática nunca se ha llevado por más de 2 o 1 año un estudio profundo sobre el Espíritu Santo, un estudio sistemático. Incluso la mayoría no ha tenido ni siquiera un estudio superficial sobre el Espíritu Santo. Es decir, la mayoría de las personas que tienen esta influencia llegan a una iglesia carismática y repiten aquellas acciones o aquellas enseñanzas que esa iglesia promueve, y esto diferencia según la iglesia en la que tú hayas iniciado. Cuando las personas abandonan esas iglesias mediante un estudio y se vuelven a una iglesia reformada o pseudo reformada, por lo regular inician con el estudio de la salvación. Son los primeros temas en que las personas tienen algún tipo de conflicto. El problema de que algunas iglesias profesen la fe reformada, pero a la vez profesen el continuismo, esto implica que las personas conscientes de la diversidad o la antagonía que tienen dichas posturas, estoy hablando del cesacionismo y del continuismo, no implique para ellos incomodidad. Si a esto le sumamos que actualmente hay maestros que están profesando la fe o algunas doctrinas fundamentales de la fe reformada, y estos a su vez promueven que el continuismo y el cesacionismo pueden convivir como tal, sin que emerja una postura que solucione lo que la Escritura o exponga lo que la Escritura verdaderamente dice. Es decir, actualmente las iglesias, dentro y fuera del movimiento carismático, no se preocupan por hacer una exégesis consciente de lo que la Escritura dice al respecto. Y vamos a abordar este maravilloso tema. Primero, quiero decir qué no enseña el cesacionismo y qué enseña el cesacionismo, porque las personas tienen un mal concepto del cesacionismo. Una persona, un continuista carismático, cree que los cesacionistas estamos muertos en el espíritu. Creen que los cesacionistas no creemos en milagros. Creen que los cesacionistas no creen que Dios puede obrar en el siglo XXI, pero eso no es verdad. Los cesacionistas sí creemos que Dios providencialmente puede hacer un milagro. Los cesacionistas sí creemos que Dios providencialmente puede sanar a una persona. Los cesacionistas sí creemos en la obra del Espíritu Santo. Pero la mayor obra y la obra más milagrosa del Espíritu Santo en la vida de una persona es haber sido regenerada para vida eterna. Haber sido sellada para estar un día con nuestro amado y glorioso Salvador por la eternidad. El cesacionista sí cree
que el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas. El cesacionista sí cree que la providencia divina de Dios está para con su iglesia de una forma permanente. Eso sí cree el cesacionista. Ahora, para empezar a sumergirnos, creo yo, a uno de los temas más profundos del Nuevo Testamento y más problemáticos del siglo XXI, yo quiero que cada uno de ustedes intente, se esfuerce a caracterizarse como si estuviese usted en la iglesia primitiva. Usted intente pensar que está viviendo bajo el mismo carácter, situación económica, política, social y teológica de la iglesia primitiva. ¿Qué es usted? Una persona a la cual se le predicó el evangelio, gentil o judío, pero que se le dijo que aquel hijo del carpintero que fue a la cruz del Calvario era el Mesías que se había profetizado. Era el Mesías del que se le había hablado. Sin embargo, ustedes no tienen el Nuevo Testamento. Ustedes no tienen ni una porción del Nuevo Testamento. Y aparte, como la Escritura lo dice, había muchas personas diciendo diferentes enseñanzas, exponiendo diferentes doctrinas, hablando de diferentes formas acerca del Cristo. Y por ahí había unos pescadores que se decían llamar los apóstoles del Cristo. Y uno de ellos predica en el Pentecostés y 3,000 se convierten. Predican en el pórtico del Salomón. Y empieza a convertirse gente. La iglesia es perseguida, es ultrajada. Salen a diversas regiones. Desde el punto de partida es Jerusalén. Y empiezan a testificar, a hablar acerca del Cristo. Pero así como había personas que testificaban correctamente acerca del Mesías, había personas, obreros fraudulentos, que hablaban cosas erradas. Esta no ha sido la única era donde han existido apóstatas, donde han existido lobos rapaces, donde han existido falsos maestros. Eso estaba también en la iglesia primitiva. Pero había un sello que le caracterizaba a esos pescadores y letrados que decían ser los apóstoles. Y es que podían hacer milagros. Estos hombres no solo predicaban lo que aquel carpintero que fue crucificado, que decía ser el Mesías, que resucitó al tercer día para el perdón de nuestros pecados, no solamente predicaban ese evangelio, sino que también obraban algunas maravillas. Esto está relatado en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, como algo verídico, como una historia verídica. Ustedes están en esa iglesia primitiva
y se acercan diferentes predicadores. 3 tipos de predicadores se acercan a ustedes, pero solamente uno de ellos, después de compartir, después de anunciar su mensaje, obra milagros. Y la gente se maravillaba. Así como el texto que abordamos, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, donde Nicodemo va a nuestro Señor Jesucristo de noche y él afirma la clave para entender la realidad existente acerca de los dones y de los milagros. Él dice: Rabí, está convencido Nicodemo que Jesucristo es un maestro. Y él le dice: Rabí, sabemos, no solamente él, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué Nicodemo, un fariseo, un principal, estaba convencido, no solo él, con un grupo de personas, que Jesucristo, el carpintero, a quien llama rabí, a quien llama maestro, había venido de parte de Dios como maestro? Él dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él está diciendo que las señales que él está haciendo testifican, como Benjamin Warfield dijo en alguna ocasión, es la credencial de que Dios estaba con Jesucristo. Esos milagros atestiguaban, daban el testimonio fiel y firme de que Dios estaba con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con esta breve introducción, yo quiero abordar ese tema como una introducción al cesacionismo. Yo quiero abordar el tema de cómo Dios usa a un hombre de tal forma que ese hombre no solamente lleva la palabra de Dios literalmente, sino que también puede obrar por parte de Dios milagros. ¿Y cuál es el fin de esos milagros? Para esto, yo quiero que ustedes entiendan el rol de los milagros. Repito, el rol de los milagros. Han existido únicamente, escuchen lo que voy a decir, han existido únicamente 3 periodos en todas las Sagradas Escrituras, 3 periodos, repito, 3 nada más, donde a Dios le ha placido soberanamente usar a hombres para hacer milagros. Dios ha obrado providencialmente y sigue obrando a través de toda la historia de la redención y a través de la historia a partir de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios nunca ha dejado de obrar. Él es permanente y providencial en su obra. Pero solamente han existido 3 periodos en los cuales Dios ha usado a hombres en un momento específico con la capacidad de obrar milagros de parte de Él. Y esos 3 periodos han tenido la misma característica. El primer periodo fue del año 1445 antes del Cristo,
al año 1380 antes de Cristo. Este periodo duró 65 años y fue el periodo de Moisés y Josué. A Dios le plació usar a Moisés, y Moisés, de la mano de Dios, llevó la palabra, el mensaje directo de Dios, y Moisés no solamente llevó la palabra de Dios, sino que también hizo milagros. El segundo periodo es del año 860 antes de Cristo al 795 antes de Cristo. Curiosamente, también dura 65 años. Y fue cuando el profeta Elías y su discípulo Eliseo estuvieron en esta tierra. Llevaron un mensaje, ciertamente llevaron un mensaje, hicieron milagros. Nadie niega que ellos hicieron milagros. Siempre ha existido profecía de parte de Dios en el Antiguo Testamento, por supuesto, y esa profecía apuntaba a Cristo. Yo no estoy hablando de esa profecía, a pesar de que ellos hablaron también esa profecía. No sé si me estoy dando a entender. No quiero que se confunda. Más adelante tocaremos ese punto. Y nuestro tercer periodo fue o empieza en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, como lo relatan los 4 evangelios, perdón. Y curiosamente, también sus discípulos hacen milagros. Nuestro Señor Jesucristo hizo milagros y los apóstoles hicieron milagros. Empieza en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y nosotros podríamos inferir algún tiempo duradero de este periodo de milagros. Sin embargo, es algo que no nos compete, pero de lo que sí estamos seguros, que libros o los últimos libros, las últimas cartas, como son las cartas que el apóstol Juan escribe, primera, segunda y tercera carta, como las cartas que el apóstol Pedro escribe, ¿sí? Ya no habla acerca de los milagros, ya no habla acerca de los dones. Así que no podemos decir exactamente que esa redacción o esa época donde de una forma poderosa Dios usó a esos hombres fue hasta que el último apóstol murió, que sería el apóstol Juan. Ahora bien, sí tenemos algo cierto en esto que estamos relatando. El tiempo de Moisés lleva milagros, lleva la palabra de Dios y hace milagros. Tiempo de Elías y Eliseo, Elías lleva la palabra de Dios y hace milagros. Nuestro Señor Jesucristo trae la palabra de Dios, sus apóstoles traen la palabra de Dios y obran milagros. ¿Cuál era el propósito de los milagros? Según los mismos textos, confirmar y autoidentificar el mensaje como palabra de Dios. Como ya cité a Warfield, era la credencial de un portavoz auténtico de Dios. Alguien que estaba hablando por un mensaje directo de Dios mismo. Es decir, estaba hablando lo que la misma boca de Dios quería decir. Esto tenía la característica para estos 3 periodos de que llevaban un sello. Hacían milagros, hacían prodigios. Yo quiero que
cada uno de ustedes me acompañe al libro de Éxodo. Y quiero que con las escrituras revise esto que les estoy diciendo. Fueron aproximadamente 200 años, vamos a generalizar, del relato bíblico, donde estos 3 periodos las personas hacen milagros, pero esos milagros tienen un fin, tienen un propósito. No es únicamente el hecho social de hacer un milagro, de hacer un beneficio. Algunas personas creen que Jesucristo hacía milagros para hacer un beneficio a la sociedad. Y vamos a ver con la Escritura que eso no tiene nada que ver con lo que la Escritura misma afirma. Con el mensaje que Él traía, con la misión que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo. Éxodo en el capítulo 4. Únicamente voy a dar lectura a partir del versículo 1 al versículo 9. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Bueno, Dios le dice que vaya y que diga algo, ¿no? Nosotros sabemos la historia, pongan aquí tantita atención. Moisés es comisionado para llevar un mensaje. Esto lo pueden ver en todo el capítulo 3, en el llamamiento de Moisés. Moisés es comisionado para llevar un mensaje. ¿Ese mensaje de quién provenía? De Dios, era un mensaje de Dios. Él está diciendo en el capítulo 4, versículo 1, he aquí ellos no me van a creer. Tú me has dado un mensaje, pero ellos no van a creer, ni oirán mi voz. Porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Es decir, Él está diciendo: mira, no me van a creer, no me van a escuchar. Van a decir que Jehová no se me ha aparecido. Y Jehová le responde: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Él le respondió: una vara. Él le dijo: échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Bueno, ustedes pueden leer todo el contexto del capítulo 4 y capítulo 5. Hay algo que resalta, y ustedes lo pueden ver en el capítulo 6, en el versículo 28. Hay algo que resalta de todo esto. Es que Dios manda a Moisés a un mensaje específico. Es decir, hay una declaración directa de parte de Jehová a Dios para Moisés, pero esa declaración directa de Jehová a Dios para Moisés era para que Moisés la proclamare, para que Moisés la llevase. Pero Moisés reconoce: no me van a creer, no me van a escuchar, no me van a hacer caso, no van a atender el mensaje. Entonces Jehová, nuestro buen Dios, le brinda un sello característico. El sello característico está en que él iba
a poseer la cualidad específica entre todo el pueblo, entre todas las personas que pudiesen decir algo acerca de Dios. Él iba a obrar un milagro, iba a hacer algo sobrenatural. El mensaje que Moisés llevaba iba a estar sellado, autentificado por milagros. Nosotros conocemos lo que sucede con las plagas, nosotros conocemos lo que Moisés hace con el Mar Rojo, nosotros sabemos los prodigios que Moisés hizo. Iban de la mano del mensaje que Jehová mismo le dio a Moisés. Ahora quiero que me acompañen a Primera de Reyes, por favor. Capítulo 18. No vamos a leer todo el capítulo, pero yo estoy completamente convencido que la mayoría lo conoce el contexto, ¿sí? Cuando Elías confronta a los profetas de Baal. Y bueno, el versículo 36 nos dice, o nos da la respuesta a lo que estamos estudiando, porque el versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, vean lo que el profeta Elías dice: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, lo que el profeta está orando, lo que el profeta está diciendo, lo que nosotros vemos en las Escrituras, es que el sello característico que las personas iban a entender y a reconocer a Elías, su mensaje y lo que él proclamaba, era el milagro que estaba haciendo o que se iba a hacer de parte de Dios. Tiene la misma característica, hay el mismo proceder, está el mismo enfoque. Ahora nos volvemos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 2, donde ya le dimos lectura. Está nuestro Señor Jesucristo, llega Nicodemo, Nicodemo lo va a ver de noche, y Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, Nicodemo, un fariseo, un principal de los fariseos, una persona, un estudioso dentro de la secta farisea, una persona que conocía más que todos nosotros el Antiguo Testamento, una persona que conocía más que cualquier erudito del siglo XXI el Antiguo Testamento. Para ellos era obvio que una persona que hacía milagros, como hizo Moisés, una persona que hacía milagros como lo hizo Elías, forzosamente la mano de Dios tenía que estar con él, porque era un sello auténtico, era una credencial que daba testimonio de la veracidad del mensaje de ese portavoz de Dios. No era un falso profeta. Su mensaje controversial tendría que ser tan ciertísimo gracias a los mismos prodigios que él hacía.
Esto, nuestro mismo Señor Jesucristo lo dice, Juan capítulo 5, verso 36. Juan capítulo 5, verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, las obras que yo estoy realizando dan testimonio de mí y dan testimonio de que el Padre me ha enviado. En el capítulo 6, más adelante, en el versículo 14, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué? Por las señales. Las señales siguen dentro del relato bíblico, teniendo el fin de apoyar, de dar el testimonio, de testificar el mensaje como palabra de Dios. Es el sello de veracidad. Capítulo 10 del mismo Evangelio según San Juan, en el versículo 24, dice: y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí. En el versículo 37 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creeréis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crea las obras, para que conozcas y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. Se sigue refiriendo, sigue haciendo énfasis al sello que da autenticidad a la obra realizada, pero está bajo el carácter específico del mensaje, del sello de veracidad del mensaje. No es algo externo, no está aislado de la proclamación de nuestro Señor Jesucristo. No estaba aislado a la proclamación de Elías, no estaba aislado a la proclamación de Moisés. Ahora bien, si nosotros entendemos ese hecho y nos transportamos a la redacción apostólica, quiero que vayan a Marcos, por favor, quiero que vayan a Marcos, en el capítulo 16, a partir del versículo 14. Ahora bien, aquí quiero detenerme únicamente unos segundos y quiero que ustedes me pongan atención. Nosotros reconocemos que a partir del versículo 9 del capítulo 16 del Evangelio, según San Marcos, han sido versículos controversiales. Es decir, del versículo 9 al versículo 19 no aparecen en los manuscritos más antiguos. Lo que nosotros conoceríamos como un texto espurio, inexistente. Pero estos textos también aparecen en algunos escritos antiguos. De hecho, aparece en el texto Peshita, ¿sí? En el Diatesarón, por mencionar algunos, ¿sí? Pero son conocidos como pasajes espurios, pasajes que no existían, pasajes que no son inspirados. Nosotros lo tenemos en el Textus Receptus, que es de donde proviene lo que nosotros, o lo que tienen en sus manos como la Reina Valera. Ahora bien, si es un texto controversial,
al omitirlo en nuestra exégesis, va a ser aún más controversial el conflicto de los dones, ¿sí? Pero, aclaro, del versículo 9 al versículo 19 del Evangelio según San Marcos, del versículo 9, sí, al versículo 19 del Evangelio según San Marcos, se es conocido que estos textos no están en los manuscritos más antiguos. Son tratados como textos inexistentes, spurion, añadidos, ¿sí? En algunos trabajos paleográficos, no nos vamos a detener a hablar de esto, ¿sí? Hay trabajos de aproximadamente unas 600, 700 hojas únicamente sobre la redacción espuria del Evangelio del capítulo 16, 9 al 16 de Marcos. No nos vamos a detener a hablar, no es el fin actualmente, pero yo quiero que ustedes tengan conciencia y conocimiento que lo que ustedes tienen en Marcos capítulo 16 del versículo 9 al versículo 19 no aparece en los textos más antiguos, en los manuscritos más antiguos, pero sí aparece en otros textos. Ahora bien, los tenemos en la versión Valera gracias a lo que está en el Textus Receptus. Algunas personas que defienden el texto crítico no los incluyen dentro de su exégesis. Obvio que las personas que defienden el Textus Receptus la incluyen en su exégesis. En este caso yo omitiré mi inclinación personal hacia algunos manuscritos antiguos y voy a hacer uso de este texto para bien común de la iglesia en el siglo XXI. Es decir, por si alguien sí aprueba estos textos, yo quiero decirles que estos textos en nada difieren con toda la exégesis que hemos estado hablando. El verso 15 dice, y les dijo, bueno, voy a dar lectura desde el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si ahí cortásemos el texto y lo aplicásemos como lo aplica la iglesia pentecostal, ellos te dirían, te jurarían que esta porción asegura que cada persona puede hacer milagros y hablar lenguas. Para empezar, ellos no hablan las lenguas que la Escritura afirma, lo vamos a ver en otra sesión. Ellos hacen frases o articulaciones que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice, porque las lenguas que hablaron en el Nuevo Testamento eran idiomas extranjeros, lenguas extrañas, eran idiomas conocidos por las personas, ¿sí? Segundo, cuando estas personas afirman que pueden hacer milagros gracias a lo que está en estos pasajes de Marcos capítulo 16, y tú invítales a comer o a beber alguna cosa mortífera, ellos para nada se van a atrever a hacerlo. Sin embargo, han existido sectas donde sí han intentado esto, y bueno, el fin ha sido fatal, ¿sí? Ellos han bebido verdaderamente cosas mortíferas, y como son cosas mortíferas, han muerto, ¿sí?
Ahora bien, me estoy deteniendo únicamente de una forma muy superficial. Vamos a abordar más adelante esto. El día de hoy yo quiero que ustedes vean que las señales tienen el propósito de dar veracidad al mensaje relatado. Si seguimos el contexto, el versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El versículo 20 dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Es decir, el mismo contexto de esta porción espuria o no espuria está diciendo que esas señales que se relata del versículo 15 al 18, las cuales iban a hacer los discípulos, en este caso los apóstoles, ¿era para qué? Según el versículo 20, para confirmar la palabra. Las señales era para confirmar la palabra delegada. ¿De qué palabra estamos hablando? El Evangelio y toda la doctrina que ésta lleva. Seguimos adelante, así como lo hicimos con Moisés y pasamos a Elías y pasamos a nuestro Señor Jesucristo, y ahora vemos un relato directo de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Vamos a pasar a los apóstoles. Hechos, en el capítulo 2, versículo 22, qué bueno que están anotando, esto les va a servir mucho. Versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Con qué fue aprobado por Dios entre nosotros? Dice: con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Los milagros, el sello de veracidad del mensaje directo de Dios. Capítulo 5 del libro de Hechos, versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aquí quiero detenerme un momento. En el capítulo 5, según el mismo relato cronológico del libro de los Hechos, ya existían conversos aparte de los apóstoles. Repito, según la cronología del libro de los Hechos, según lo que ocurre en Hechos capítulo 2, en el mensaje en Pentecostés, al capítulo 5, donde está relatando en el versículo 12 que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, ya existían otros conversos aparte de los apóstoles. ¿Cierto o falso? Cierto. Sin embargo, los que están haciendo señales son los apóstoles. Quienes están haciendo las señales y los milagros, a pesar de haber más conversos, eran los apóstoles. De hecho, quiero regresarme, capítulo 2, verso 43. Y vino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Aquí ya había conversos, ya había personas que por la gracia de Dios habían aceptado el mensaje de salvación. Sin embargo, ¿por mano de quién eran hechas las señales?
Los apóstoles. Los apóstoles eran los que podían hacer las señales y los milagros. Hechos capítulo 14. Versículo 3, por tanto, ya estamos hasta el capítulo 14, recordemos que el libro de Hechos es un libro cronológico, ¿sí? Este libro sí tiene cronología, es un libro histórico, redacta cronológicamente acontecimientos reales, y del inicio del libro de los Hechos al capítulo 14, vuelvo a recalcar, ya existían conversos. Versículo 3 dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por la mano de ellos señales y prodigios. Se daba testimonio de la palabra por Dios mismo, concediendo, lo está diciendo la Escritura, que se hicieran señales y prodigios. El fin de estos milagros sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo del profeta Elías, en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos en el Evangelio según San Juan, como lo vimos en la redacción del pasaje controversial de Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 19, donde nuestro Señor Jesucristo les dice acerca de las señales como un sello de garantía para dar testimonio de veracidad a la palabra misma del mensaje. Pasa en la redacción del libro de Hechos, capítulo 2, pasa en el capítulo 5, ya estamos en el capítulo 14 y sigue teniendo la misma función, la misma finalidad, una garantía dentro de la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a Hebreos en el capítulo 2. Hebreos en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Primero, aquí quiero hacer un punto de lo que hemos venido trabajando. Recordemos que el contexto está hablando acerca del mensaje de salvación, según el capítulo 1, versículo 1 al 4. Para no sacar del contexto algunas palabras, ¿sí? Versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, si no atendemos al mensaje de salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con qué testificó Dios? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Con qué testificó Dios el mensaje de salvación? Con señales, con prodigios, con milagros. Segunda de Corintios, estamos bajo el mismo contexto de lo que hemos estado trabajando. En el capítulo 12 nos vamos a asentar a partir del versículo 11. Capítulo 12 de Segunda de Corintios, versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme,
Vosotros me obligaste a ello, pero yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Versículo 12. Versículo 12 dice: con todo, las señales de apóstol, repito, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Es decir, si nosotros recopilamos lo que vimos en Marcos capítulo 16, verso 14 al 19, Hechos capítulo 2, versículo 22, Hechos capítulo 5, versículo 12, Hechos capítulo 2, versículo 43, Hechos capítulo 14, verso 3, Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4, nosotros veremos que lo que está diciendo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 11 al 12, él está diciendo que las señales y prodigios que daban testimonio, que daban el sello de veracidad del mensaje dicho, era de los apóstoles. Lo está diciendo en el versículo 12, con todas las señales de apóstol. Es decir, los apóstoles tenían que tener señales específicas. ¿Por qué? Porque también había falsos apóstoles, es lo que dice la Escritura. También había personas que se hacían pasar por apóstoles. Por eso al inicio de esta breve plenaria, yo les hice el énfasis: separan 2 personas, 3 personas enfrente de ustedes. Ustedes son la iglesia primitiva y los 3 traen diferente mensaje, con diferentes características. Y estas diferentes características hacen o crean confusión entre los receptores que habían adoptado la palabra de Dios como mensaje divino, que creían cuál tendría que ser el sello de veracidad: las señales y los prodigios. Pero no fue algo nuevo, no fue algo novedoso. Lo hizo Moisés, lo repito, lo hizo Elías. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Es decir, Dios mismo usó en algún tiempo a Moisés para llevar un mensaje específico dentro de su autorrevelación, pero el sello de veracidad era esa parte donde él podía hacer obras milagrosas, cosas sobrenaturales. Le pasó a Elías. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo, traía un mensaje directo de parte de Dios y todos los profetas hablaban acerca del Cristo, pero Él sellaba. Su sello de garantía eran aquellos milagros y aquellos prodigios que Dios mismo hacía a través de Él. Y pasa con los apóstoles. Los apóstoles proclamaban el Evangelio, proclamaban la verdad misma de Dios, pero había maestros falsos, había apóstoles falsos, había predicadores fraudulentos, lobos rapaces. Pero el fin de los milagros tenía el mismo rol: dar el sello de veracidad, de que la palabra, el mensaje narrado como un portavoz auténtico de Dios mismo, tendría que haber sido sellado con prodigios y con milagros. Era el sello de veracidad, era su credencial como alguien enviado con un mensaje directo y puntual de Dios. Es decir, la boca misma de Dios hablando por el hombre, sin omitir ni agregar palabra. Pero ¿cómo iban a creer esas personas? ¿Cómo se iba a diferenciar
el verdadero, aquel mensajero que realmente fue enviado por Dios, del fraudulento. Las señales, los prodigios, según el apóstol Pablo, eran de los mismos apóstoles. Romanos capítulo 15, por favor. Versículo 18, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Señales y prodigios hechas por el apóstol. Pero el fin, según el apóstol, no era hacer un cambio radical dentro de la sociedad romana. Era llenarlo de el Evangelio. No tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos. No tenían los escritos que nosotros tenemos actualmente. Tenían las profecías y los relatos del Antiguo Testamento que hablaban de aquel Cristo, pero no tenían el Nuevo Testamento. Ahora, lo que esta pequeña exégesis nos enseña es un principio básico de toda la Escritura. Que por toda la revelación que Dios ha permitido que el hombre haya sido testigo de él, ha tenido un propósito primario. En primera instancia, sin omitir lo que sucede con la palabra profética desde los tiempos más antiguos, referente al Mesías, tiene un carácter diferente a lo que nosotros estamos estudiando. Es decir, que desde los tiempos más antiguos se proclamó y Dios usó a hombres para profetizar acerca de aquel Mesías que vendría a redimir a la humanidad. Pero solamente en toda la Escritura existen 3 periodos, y ya lo revisamos, donde a Dios le place usar a hombres específicamente para hacer obras sobrenaturales, con el fin de dar un sello de veracidad al mensaje. Es decir, nunca lo más importante fue el milagro. Bíblicamente hablando, nunca lo más importante fue el milagro. El fin era dar un sello de veracidad al mensaje mismo de Dios, a la palabra misma de Dios. Para concluir, yo quiero que todos ustedes me acompañen a Lucas, capítulo 10.
Versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aún dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, las personas no se tenían que regocijar de esos milagros, sino de que nuestro nombre está escrito, de que hemos sido salvos, de que hemos sido sellados con el Santo Espíritu para vida eterna, de que nuestros pecados se nos han sido perdonados gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. De eso es de lo que nos tenemos que regocijar. Ahí es donde el corazón del cristiano siempre tendría que estar. Un autoengaño podría pasar lo que relata Mateo capítulo 7 del versículo 21 al versículo 23. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, no hicimos milagros en tu nombre. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La diferencia entre el cielo y el infierno, el autoengaño de una persona, no solo en aquellos tiempos, sino con más énfasis en una iglesia apóstata del siglo XXI. Ahora la pregunta a cuestión, como un fin de introducción para nuestra siguiente plenaria, es: esos milagros, esos prodigios que vimos en la Escritura, que era con el fin de dar el sello de veracidad al mensaje directo de Dios mismo, ¿continúan o han cesado? Hablamos de 3 periodos. Hablamos que Dios ha obrado providencialmente, es decir, Dios no ha dejado de obrar de principio a fin. Pero si esos milagros tenían el fin y el propósito de dar un sello de veracidad a la palabra, al mensaje mismo de Dios, si esos dones continúan, eso quiere decir que la Escritura no está completa. Por ende, tendríamos que entender que la revelación de Dios mismo no ha acabado. Hay gran diferencia entre pensar que el Espíritu Santo siga obrando y que la revelación de Dios como tal en su mensaje no ha concluido. Es decir, que las personas se tendrían que olvidar de la suficiencia de las Escrituras. Es tan incongruente, y yo lo he escuchado, de algunos proclamadores de la sola Escritura, de algunos proclamadores de la suficiencia de las Escrituras, y son continuistas. Tendría que poner un signo de interrogación con respecto a su proclamación exegética al respecto. La Biblia es bastante clara. Esas señales y esos prodigios tenían un fin, y el fin era dar un sello de veracidad
al mensaje de Dios. Confirmar la palabra de Dios como verídica. Ahora, yo no quiero adelantar más de lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, pero como ya os hemos hablado al respecto, ¿acaso ustedes ven en las últimas cartas alguna redacción acerca de los dones? ¿Ustedes ven que el apóstol Juan hable acerca de los dones? De hecho, leímos el libro de Hebreos, y el libro de Hebreos, el mismo redactor del libro de Hebreos se ve como segunda o tercera generación. Y él mismo dice, aquel mensaje que escuchamos fue testificado con señales y prodigios. Él mismo se sitúa en una segunda, tercera generación de cristiano. Vimos que el apóstol Pablo hace énfasis en 2 Corintios capítulo 12, versículo 11-12, que las señales que hacían los apóstoles, él no está diciendo las señales que hacía todo cristiano, yo las he hecho entre vosotros. No, dice las señales que hacían los apóstoles, yo las hice entre vosotros. Es decir, que tendríamos que cuestionar, eso ya lo veremos la siguiente semana, lo aclararemos, pero las personas se tendrían que cuestionar, las personas que profesan que pueden hacer milagros o que están en una iglesia que afirma que los cristianos en el siglo XXI pueden hacer milagros, señales, prodigios, hablar lenguas, lo que conocemos como los dones extraordinarios, que pueden hacer o decir profecías. Esas personas se tendrían que cuestionar, lo primero que ya vimos el día de hoy, cuál era la finalidad exclusiva de esos milagros, de esos prodigios. Y si hemos visto que la finalidad exclusiva, el fin exclusivo de esos milagros y prodigios era darle un sello de garantía al mensaje de Dios, confirmar la palabra como verídica, no había otro. El milagro pasaba a segundo término. Si eso está tan explícito en las mismas escrituras, entonces esas personas se tendrían que cuestionar si la Biblia está completa, si su mensaje escrito está completo. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando que hay personas que dicen tener un mensaje directo de Dios y por ello hacen maravillas y prodigios. Si es que su maravilla y prodigio se centra en el fin que lo centra todas las escrituras, que es confirmar la palabra de Dios. Es tan curioso que personas en el siglo XXI hagan campañas de sanidades con el fin de ofrecer un bienestar social. Eso no habla la Escritura. Ahora eso es completamente incongruente cuando es un bienestar social y en una campaña te cobran el acceso a tu, valga la redundancia, campaña de sanidad. Pero bueno, es algo que estamos pasando, es algo que estamos viviendo. Invitan a un pseudo evangelista milagrero para hacer algún tipo de show, según ellos sanando personas sin ningún fin, solamente sanan porque Dios es bueno y maravilloso y se quiere
revelar a ellos. Pero no, eso está carente de entendimiento bíblico. Había un solo propósito de esas señales, de esos prodigios, de esos milagros, y era confirmar la palabra de Dios como auténtica, como verídica. Sucedió con Moisés, sucedió con Elías, sucedió con nuestro mismo Señor Jesucristo. Sucedió en el Nuevo Testamento con los apóstoles. ¿Qué necesidad habría de que Dios usare el día de hoy a un hombre para hacer un milagro? La necesidad sería de que su revelación está incompleta. Pero como todas las profecías del Antiguo Testamento se centran en Cristo como el autor y consumador de nuestra fe, y como en el Nuevo Testamento, aparte de nuestro Señor Jesucristo, los únicos que hicieron milagros fueron los que proclamaron ese mensaje de salvación, el cual se había efectuado perfectamente en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y eso queda registrado como un hecho verídico que testifica que aquello que fue proclamado por los profetas, dando a entender que el Cristo padecería para el perdón de nuestros pecados, y testificado con milagros, con prodigios, con poder, no solo por aquel que murió en la cruz del Calvario, sino por aquellos pioneros, estoy hablando de los apóstoles, que testificaron acerca del Cristo, y que su testimonio fue tan verídico que Dios mismo les usó y confirmó ese mensaje con esas mismas señales. Eso quiere decir que no habría caso de más revelación, porque toda la revelación se centra en el Cristo. El centro de las Escrituras es Jesucristo mismo, para el perdón de nuestros pecados. Concluimos en esta introducción del cesacionismo que aquellos milagros y aquellos prodigios, aquellas señales hechas no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, tenían solo una, por no decir única, era confirmar el mensaje como verídico.